Hola, estamos en la mesa El Patriarcado, caso cerrado, del Foro Cultura de Paz, La Espiral de la Resistencia, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Cátedra Inés Amor y TV UNAM. Antes de empezar la conversación, vamos a ver una cápsula. Por muchos años, las mujeres han sido llamadas el sexo débil, y no precisamente por una cuestión de fuerza física, sino como resultado de concepciones institucionalizadas de un sistema patriarcal basado en el dominio del hombre frente a la mujer. Con el tiempo, esta idea se ha ido diluyendo, ante la lucha de aquellas primeras que alzaron la voz exigiendo ser tomadas en cuenta y contar con las mismas oportunidades que los hombres, raíces de un movimiento político y social que pronto tomaría fuerza alrededor del mundo. El siglo XIX significó un avance importante. El derecho al voto constituyó la reivindicación central del feminismo, resultado de diversas manifestaciones que a lo largo de los años pugnaron por su derecho a la formación profesional, a la no discriminación laboral y la ocupación de cargos públicos, y quizá más importante aún, por el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. A nivel internacional, el 8 de marzo es considerado un parteaguas para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres, permitiendo su desarrollo en distintas áreas como el deporte, la ciencia, la política y la cultura. Y aunque hay logros importantes de reconocer, aún falta mucho por hacer para terminar con la brecha de género. La misoginia o los micromachismos en acciones tan cotidianas como las burlas o menosprecio hacia las mujeres nos hacen preguntarnos, ¿es realmente el patriarcado un caso cerrado? ¿Es realmente un caso cerrado? Y para platicar del tema, estoy con dos especialistas a las que admiro. Aquí a mi lado derecho está Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, también fue presidenta de CONAPRED y estuvo con nosotros en la Unidad de Género de Cultura UNAM hace algunos años. Tuvimos el privilegio de colaborar con ella. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y de mi otro lado está Gema Argüello. Gema es académica de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, curadora de diversas colecciones y exposiciones, recientemente en el Carrillo Gil y en la colección abierta de FEMSA, especialista en estética y política y en arte feminista, uno de los temas que vamos a tocar hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Y ahora sí, como decía la capsulita, ¿realmente el patriarcado es un caso cerrado? Yo he platicado mucho con Ale de eso y le digo que siempre cito una frase que le escuché y que pues la uso mucho y le doy crédito. Todas, todes, todos nadamos en las aguas del patriarcado. ¿Esto sigue siendo así? Sí, creo que lo que necesitamos entender es que es un sistema complejo. Yo creo que el siglo XX se trató de recorrer y tratar de comprender el patriarcado, justamente porque es difícil explicarte el agua en la que nadas, ¿no? No la estás viendo porque estás nadando en ella. Y se requirieron muchas décadas de mujeres y hombres también que profundizaron en el pensamiento y el entendimiento del patriarcado para poderle dar su forma. Y yo creo que hasta el siglo XXI seguimos descubriendo nuevos matices y nuevas complejidades que se entretejen en este primer planteamiento más genérico, que es el planteamiento real y universal de que hay un supremacismo de los hombres sobre las mujeres y que históricamente los hombres han tenido privilegios frente a la discriminación que han vivido las mujeres. Esto, como dice la definición original del patriarcado, no significa que todas las mujeres no tengan ningún derecho, significa que es un sistema que opera de esa manera, pero con el tiempo se han ido agregando, digamos, matices o adjetivos, como es la interseccionalidad, en donde podemos apreciar que un hombre indígena puede estar en una situación de desventaja frente a una mujer que vive en un lugar urbano y que tiene ciertos privilegios socioeconómicos. En fin, todo es mucho más complejo que el binarismo hombre-mujer. Yo creo que el tema de la diversidad sexual y de género también ha venido a romper un poco como el paradigma de que solamente podemos comprender el mundo de esta manera binaria. Pero creo que el patriarcado sobre todo es una situación de hecho en donde ciertamente se siguen viviendo esta
digamos, desigualdad respecto de un privilegio vivido frente a una opresión resentida. Y sobre todo, como lo decía la cápsula, en tantas áreas de la vida, ¿no? Es como que lo ves en todo. Lo ves en la escuela, lo ves en la calle, lo ves en el sistema político. De hecho, yo creo que la gran transformación, y también lo mencionan ahí, para mí la gran transformación de México, y México es pionero en eso, es la paridad política. Claro, ¿no? el voto. Yo creo que, no nada más el voto, la paridad en todos los puestos de la política es algo inédito a nivel mundial. No hay otro país que tenga ese nivel de representación política. Y claro, ahora que votamos en México por una mujer y que hay la paridad en todos los congresos, hay un número importante de gobernadoras, de presidentas municipales, de concejalas, a mí me anima mucho a pensar que esa es profunda y verdaderamente una transformación política y ojalá una llave de salida para muchos de los grandes problemas nacionales. Ojalá. Creo que ese es un tema importante y vamos a volver a él. La paridad política, las mujeres en el poder que también han roto los techos de cristal y eso pues en México ahora se está viendo por todos lados. Pero antes me gustaría retomar esto que tú decías, o sea, es un sistema donde además es un sistema con diversas violencias cotidianas, ¿no? Cotidianas que también se representan en el arte. ¿Cómo lo vemos ahí? Pues voy a retomar algunas de las ideas que acaban de plantear. Creo que por un lado el patriarcado es una categoría que nos sirve como para explicar uno de los diversos sistemas de opresión, ¿no? Y digamos, recientemente sí se está, digamos, tratando de comprender cómo es que se vincula con otros sistemas, ¿no? Y que no es que sea el gran sistema de opresión, sino que hay varios operando al mismo tiempo. En ese sentido, creo que justo, digamos, la agenda de la interseccionalidad nos hace ver cómo, digamos, el patriarcado o el heteropatriarcado opera con otros sistemas, discriminación racial, discriminación étnica, capacitismos, ¿no?, etcétera, y cómo creo que van operando a un nivel, digamos, del comportamiento cotidiano, ¿no? Que se traduce en distintas esferas, no solamente la esfera política, sino, no sé, la esfera académica, la esfera del mundo del arte, ¿no? Justo creo que, digamos, en ese caso, ¿no? Y no es tan, digamos, los derechos ganados, o digamos, en términos como de paridad, por ejemplo, en el caso, digamos, de un sector como el artístico, no son tan visibles, ¿no? O tan grandes, ¿no?, como se ha logrado, digamos, en un sistema político, ¿no? Si bien, digamos, muchas mujeres, digamos, están, digamos, en cargos de poder, digamos, en el caso, por ejemplo, de la producción artística no es lo mismo, ¿no? Creo que ahí tratar de hablar como de un heteropatriarcado que opera, ¿no?, de manera homogénea, ¿no? Creo que es complicado, porque justo lo que vemos, ¿no?, es distintas posiciones de poder, como el techo de cristal justo hay para unas se ha podido romper, pero para otras no, ¿no? Y creo que justo estamos en ese momento de cuestionamiento de quiénes han podido y quiénes no han podido romper ese techo de cristal en distintas esferas. Claro, falta mucho, ¿no? O sea, es cierto que hay ya cada vez más directoras de museos, artistas que están pues exponiendo en galerías, pero obviamente no es que sea la misma situación para todas, ¿no? Para todos. Sí, y también, digamos, las mismas dinámicas, ¿no?, que operan, digamos, en términos de gestión, ¿no?, que quizás en el momento en que las mujeres, bueno, ganamos espacios en distintas instituciones académicas, políticas, ¿no?, digamos, el espacio de gestión es un espacio donde se puede justo, digamos, operar de una manera digamos, mucho más libre, ¿no?, y adquirir, digamos, puestos de poder, pero digamos, ya propiamente en la producción artística ahí vemos, ¿no?, que, digamos, al final, en las propias dinámicas de poder que están, ¿no?, presentes en la producción artística, pues bueno, vamos a encontrar que no hay esa paridad, ¿no?, que todavía se tiene que impulsar, ¿no?, que más mujeres artistas estén dentro de los programas, o que, digamos, más personas de la diversidad sexual. O sea, creo que ahí, ¿no?, vemos que justo, ¿no?, no opera de la misma forma, ¿no? Que casi hay que seguir organizando la resistencia, que eso es algo que también vamos a tocar. Pero antes, tú hablabas, claro, que es un sistema
dentro de muchos sistemas. Nancy Fraser decía, claro, que el patriarcado le ha ayudado al capitalismo caníbal en este último libro, ¿no? Que dice esta feminista, ecofeminista. Y entonces hagamos un poquito de historia, porque el feminismo viene desde hace mucho, no podemos hablar de un solo feminismo, hablamos de los feminismos, ¿no? También Fraser lo dice, y tocamos, que teníamos que tocar el tema de las olas, no como un recuento histórico, sino cómo se han ido organizando o evolucionando estas olas feministas. A partir del 68, que se usa como categoría, es una categoría ya vieja, ya no nos sirve. Bueno, no, yo creo que es una categoría absolutamente vigente, compleja, diversa, interesante, no, de ninguna manera pensaría que hemos agotado los temas. Yo creo que los temas siguen surgiendo. Me recordó ahorita nada más como un pequeño paréntesis lo que dijo Gema acerca de los techos de cristal. Marcelina Bautista, líder de las trabajadoras del hogar, la escuché la semana pasada decir, estamos muy contentas con que una nueva presidenta haya roto el techo de cristal, pero no queremos ser las que barremos los vidrios, ¿no? Que es un poco lo que decías tú. Mira, yo creo que, y justamente esto de Marcelina es muy reflexivo respecto de lo que ha pasado con el feminismo. O sea, creo que nos tenemos primero que dar cuenta que las primeras luchas por la igualdad fueron luchas que no incorporaron a las mujeres. Las revoluciones francesa, en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, vamos todos a tener la Constitución mexicana, vamos a hacer una revolución en donde reivindiquemos los derechos de todos, pero que las mujeres sigan sin votar, ¿no? Entonces creo que es importante que situemos que la primera discusión de igualdad era una igualdad ante la ley, una igualdad formal, porque no estaba incorporada en la ley y estaba naturalizado que las mujeres tenían una categoría inferior en la familia, en la escuela, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Simplemente totalmente desconsideradas para la esfera pública. Con el tiempo se van ganando esas batallas, pero también se van visibilizando que hay en esa visión muy legalista pues una serie de intersecciones que no están siendo tomadas en cuenta. Una primera ola crítica, digamos, fue ¿por qué solamente estamos hablando de los derechos políticos cuando habemos mujeres en otras comunidades donde necesitamos reivindicar otras situaciones de poder? Creo que ahí es bien interesante estudiar a gente como Angela Davis, ¿no? U otras que han hablado acerca de cómo, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos con la segregación racial, había dentro de los grupos de personas de ascendencia africana segregadas mucho menos consideración sobre los roles de género porque todos eran cuerpos para el trabajo, ¿no? Entonces creo que hay muchos matices que, digamos, el primer feminismo académico explícito que conocimos no necesariamente incorporó y insisto que se fue sofisticando y se sigue sofisticando con los nuevos desafíos o con las agendas que se hacen visibles, aunque siempre han estado ahí, ¿no? Yo creo que lo más reciente tiene que ver con la identidad de género y justamente con cuestionar el binarismo. Pero bueno, por otro lado, el feminicidio sigue siendo una situación absolutamente vigente en México. Entonces, al mismo tiempo que se sofistica el estudio y se comprende mucho mejor estas intersecciones, lo más básico, que es la preservación de la vida y la integridad física de las mujeres, no está asegurado, ¿no? Okay. Justamente Ana Buquet y Dora Barrancos, en un último libro que sacaron hace unos meses, Mujeres movilizadas en América Latina, hablan de que ya no solo es la igualdad de género, sino la justicia social. Y la justicia social, además, como dices, dentro de todos estos grupos. O sea, ya no solo estamos hablando de hombre, mujer, que incluso la ciencia ya también nos dice, a ver, dejémonos de esto del cerebro del hombre, la mujer, ¿no? Sino justicia social para todos, para todes, para todas. Pero ese es un tema que tocaremos en el siguiente bloque. Regresamos con la mesa del patriarcado, caso cerrado, del foro Cultura de Paz, la espiral de la resistencia,
que organizan la Cátedra Inés Amor, el Centro Cultural Tlatelolco y TV UNAM. Estamos platicando con Alejandra Haas y con Gema Argüello. Y Ale nos decía que, claro, el feminismo, los feminismos, más allá de la igualdad de género, ahora tienen un gran tema en la agenda, que es la justicia social. Gema. En realidad creo que ha sido un tema que ha estado presente a lo largo, ¿no?, de la historia, digamos, del feminismo. O sea, por un lado sí podemos reconocer, ¿no?, en un inicio digamos, la agenda, ¿no?, en torno a la igualdad social, a la igualdad de derechos. Digamos, lo que es cierto es que también podemos encontrar, a lo menos en el caso mexicano, ¿no?, porque es importante también situarlo, ¿no? O sea, mucho del diálogo o, por ejemplo, lo que señalabas, ¿no?, en torno a las olas, sí viene de un discurso de los Estados Unidos que difícilmente se traduce en la historia particular de los feminismos, por ejemplo, en el caso de América Latina. O sea, no es lo mismo lo que sucede en México o como ha sucedido en México que en el Caribe, que en Centroamérica, que en Argentina o en Paraguay, ¿no?, o en Bolivia. Entonces, digamos, en ese sentido, la manera en la que se traducen las demandas, digamos, han sido muy particulares, ¿no? Creo que desde un tiempo muy temprano, ¿no?, quizás en los 70s, podemos ver, digamos, cómo se articula justo, digamos, demandas de justicia social en distintos señalamientos y en distintas también manifestaciones, ¿no? Creo que no hemos alcanzado, ¿no?, justicia social en un país donde tenemos un alto índice de feminicidios, un alto índice de violencia de género, crímenes de odio, y en ese sentido creo que el hecho de que veamos constantemente, ¿no?, una exigencia en las calles a través de acciones iconoclastas, en las redes sociales, de alguna manera está mostrando que no hemos llegado a ese punto, ¿no? A pesar de que hemos alcanzado igualdad en otros sectores, ¿no?, principalmente a nivel político, lo que es cierto es que, ¿no?, seguimos echando de menos, ¿no?, lograr alcanzar, digamos, esa justicia social que se traduce, ¿no?, en eliminación, digamos, de la violencia, que los derechos se vean realmente reflejados, ¿no?, en los espacios en donde vivimos cotidianamente, en donde trabajamos, ¿no? Creo que ahí pues tenemos una deuda pendiente, ¿no? Otra de las deudas pendientes, y ya lo mencionabas tú hace un rato, pues son las violencias. O sea, ¿cómo no hemos logrado erradicar la violencia? En este país se matan 10, 11 mujeres al día, ¿no? Y además, a raíz de la pandemia, las violencias familiares, la violencia intrafamiliar, pues creció también. O sea, ese es otro tema, digamos, pendiente y que tendrán que, pues, tomar en cuenta las nuevas presidentas, jefa de gobierno, etcétera, pero ¿en dónde estamos? Ay. Sí, o sea, yo creo que la violencia es como la expresión más extrema de la discriminación, ¿no?, y del sistema patriarcal, que finalmente también es violento con los hombres, ¿no? Ya lo dice Rita Segato, que el mandato de la masculinidad para el ejercicio de la violencia también violenta a los hombres, ¿no? Pero ciertamente pues las mujeres son víctimas principales de este sistema que no nada más produce feminicidios, sino produce un manto de impunidad y de permisividad. Yo creo que el caso de Campo Algodonero es paradigmático en eso de cómo no nada más es el acto, es un caso que tiene que ver con, primero, una desaparición de mujeres y después la ausencia absoluta de responsabilidad por parte de las autoridades de perseguir los delitos correctamente, ¿no? Entonces es una especie como de contubernio, ¿no?, entre la comisión del delito, la ausencia de responsabilidad por parte de las autoridades y el resultante, que es impunidad para los delitos, que a su vez genera permisividad para seguirlos cometiendo, ¿no?, que fue un poco lo que a partir de la situación de Ciudad Juárez se empezó como a visibilizar como sistema de violencia y que francamente no hemos podido desmantelar en México. Si acaso lo que hemos visto es que ha ido, digamos, mudándose a otros lugares y hemos visto casos también pues muy dolorosos como el de Devani hace un par de años y demás. Y por otro lado, lo que dices de la violencia doméstica, yo sobre eso les comparto,
en alguna reunión, en algún momento de un gobierno, me tocó escuchar a un alto funcionario dar cuenta de los distintos delitos que se cometían para los que las personas hablaban a las fiscalías, y cuando pregunté, oigan, ¿y de violencia doméstica nadie llama a las fiscalías? Y me dijeron, no, es que son como 400 llamadas a la semana, si las pusiéramos ya no veríamos los otros delitos. Entonces quitaban las llamadas de violencia doméstica porque te arruinaban la curva, ¿no? Y es muy expresivo de lo que acaba ocurriendo, que es justamente este mandato patriarcal de decir lo que pasa adentro del hogar no es problema del Estado, que se arreglen las familias, que se dividan ahí los cuidados, las violencias, que las violencias también son económicas a veces, que eso se resuelve en el ámbito familiar. El Estado mexicano descansa muchísimo sobre el ámbito familiar en lo que tiene que ver con seguridad social, etcétera, autonomía económica de las mujeres y demás, y solamente vamos a poner cierta atención en lo público, que tampoco es que ha sido tampoco una política de combate al feminicidio demasiado exitosa, ¿no? O sea, ahí sí hay una diferencia entre lo público y lo privado. ¿Y dónde entra y dónde no? Y Pues conveniente, ¿no? Exacto, conveniente. Es como la diferencia originaria, es una de estas cosas muy, muy básicas del patriarcado y de su caracterización, que finalmente vemos expresadas en tantas instituciones, de cómo dan por sentado que en la vida privada las cosas van a tomar su lugar, pues por este binarismo y los roles de género asentados históricamente, ¿no? Es volver a esto que se decía en el 19, el hada del hogar, ¿no? O sea, ahí lo dejamos, entonces ahí no nos metemos, y los roles están claros, y mejor no interrumpimos. Hablando justamente de roles, tú también lo decías, o sea, es el momento donde en los feminismos conviven también las diversidades sexuales y y de género, ¿no? Ahí me interesa mucho también esta pugna que se ha dado entre algunas feministas, volviendo a las primeras olas, ¿no? Más académicas, más donde el feminismo es solo para las mujeres, ¿no? Y ahora pues abrirlo a todas estas nuevas identidades, ¿no? Yo creo que esa sería la otra, digamos, la otra agenda, y creo que los feminismos, digamos, tenían una deuda pendiente, ¿no? De diálogo con la diversidad. Digamos, si bien caminaron de la mano históricamente, ¿no? Actualmente ya, digamos, comienza a haber ese diálogo, y creo que esta, digamos, pugna reciente, ¿no? En torno de ciertos feminismos en relación principalmente con las identidades trans, digamos, peca, digamos, de un esencialismo que se criticó, de hecho, y se cuestionó desde los 60, 70, ¿no? Y que, digamos, impide justo poder sumar agendas, ¿no? Justo en términos de justicia social, ¿no? De las opresiones que estamos sufriendo tanto mujeres como personas de la diversidad, y que creo que en ese sentido podríamos, ¿no? Impulsarnos a pesar de las especificidades, ¿no? En torno a, digamos, a una sociedad en donde sufrimos constantemente distintas violencias, digamos, principalmente, digamos, del lado de las mujeres, pero también, ¿no? De identidades que se identifican dentro de un heteropatriarcado hacia lo femenino, ¿no? Y creo que en el arte pues suceden movimientos interesantes, ¿no? Sí, creo que es un espacio donde sí hay diálogo, ¿no? Es un espacio en donde se puede dialogar con distintas identidades y donde hay, digamos, feminismos, principalmente los más jóvenes, ¿no? O sea, las artistas más jóvenes, ¿no? Tienen un diálogo y una agenda, ¿no? Que se suma, por ejemplo, a los transfeminismos, donde hay, digamos, espacios plurales, donde pueden producir, exponer, digamos, muchas veces desde esferas independientes, no necesariamente institucionales, que también ha sido, digamos, parte de la historia del arte en México, ¿no? Este diálogo entre, digamos, otros espacios. Cultura y la contracultura. ¿No? Digamos, ¿No? Pero que de alguna sí. manera siempre ha habido una complicidad, ¿no? Muy rica, y a veces conflictos, pero lo que es cierto es que sí hay, creo que espacios, ¿no? Mucho más incluyentes y abiertos al diálogo, ¿no? Y a la suma de agendas que creo que es bastante rico, ¿no? Y que
se expresa, ¿no? En términos también muchas veces de resistencias, de salir a la calle, de sumar esfuerzos. Entonces creo que, digamos, en la actualidad sí hay esferas, ¿no?, mucho más plurales y mucho más abiertas al diálogo, ¿no? Y ahí, digamos, sí coincidiría que ciertos sectores académicos en donde evidentemente no hay una cerrazón y que de alguna manera también se refleja mucho en cierto choque que hay entre estudiantes, por ejemplo, y profesoras principalmente, ¿no? En términos de que claro que hay un cambio también generacional que hay que tomar en cuenta. Si bien, ¿no?, coincido, ¿no?, que esta narrativa en torno a las generaciones siempre es muy cuestionable y lo podemos hablar desde, digamos, los feminismos hasta, digamos, generaciones en términos etarios, pero, ¿no?, lo que es cierto es que hay, digamos, un cambio que también es muy interesante y que también está poniendo el foco, ¿no?, en tratar de establecer un diálogo entre las agendas, digamos, históricas de distintos colectivos, ¿no? Y eso ha pasado incluso en nuestra propia universidad, ¿no? Esto que decías, polémica entre profesores, profesoras, estudiantes, son tiempos interesantes, pero justamente el reconocimiento del otro, de la otra, del otro, pues también promueve una cultura de paz, ¿no? Entonces, y el feminismo ha sido siempre incluyente, ¿no? ¿Vale? O sea, como... Pues no siempre. O eso era a lo que aspiramos, ¿no? Ciertos. Sí, yo creo que se vale decir que hay una concepción, creo, hay que abordar con seriedad los miedos, ¿no? O sea, ¿dónde yacen los miedos de las personas que reivindican un feminismo muy basado en la biología, que no es al que yo adhiero, pero creo que hay que comprender que esos miedos también provienen de una especie como de miedo de la dilución de la agenda. ¿Dónde quedamos si no somos finalmente personas que desde el nacimiento hemos vivido esta opresión y demás? Pero yo creo que la evolución sí tiende hacia, primero, desprenderse del biologicismo y eventualmente desprenderse del binarismo. O sea, yo creo que hacia allá tiende el mundo, incluso hasta en las cosas que son luego más lentas y menos atractivas, pero las licencias de manejo en Australia ya no dicen mujer y hombre, ¿no? O sea, necesitamos también desprendernos de la idea de que definir el sexo o el género es indispensable en todo momento y en toda ocasión, porque eso ha provocado esta ultra identificación con un género que no necesariamente es algo con lo que las sociedades necesitan vivir. Y creo que nos vamos a tardar, pero llegaremos al punto en el cual nos podemos relajar al respecto. Los hombres pueden usar falda, las mujeres pueden usar pantalones, ya todo el mundo puede vivir con eso. Podemos dejar de poner mujer y hombre en todo lo que lo ponemos y podemos empezar a dialogar, ya no el baño y el nombre y la casilla del acta de nacimiento, sino cosas más complejas, ¿no? Sí. Que creo que vale la pena volver al tema de la justicia social, porque justamente creo que uno de los ciclos históricos que estamos, digamos, viendo, y creo que ahora estamos iniciando un nuevo ciclo histórico también por los cambios políticos, es que sí pasamos por unas décadas de mucho apego a identificar lo particular de cada grupo discriminado. ¿Qué tienen las personas con discapacidad y dentro de las personas con discapacidad, la discapacidad motriz? Y todo eso ha sido muy rico en saber distinguir, por ejemplo, los cuidados y los apoyos, que son agendas juntas pero distintas cuando se trata de distintos grupos. Pero creo que también nos hemos dado cuenta de que dividir el 100% de las agendas es una trampa que desmoviliza los grandes grupos de población que pueden hacer la diferencia en términos, digamos, más revolucionarios, ¿no? Doy el ejemplo del sistema de salud. Si queremos un sistema de salud que responda a todos los grupos, lo dice la CEPAL muy bonito, dice universalidad sensible a las diferencias. Pero la parte universalidad es importante. Si no tenemos un sistema de salud que no esté fragmentado, que sea para todas y todos en la misma calidad del servicio y el mismo acceso, ya ahí estamos haciendo categorías de ciudadanas y ciudadanos que pueden o no acceder a la diálisis, ¿no? Entonces, primero resolvamos la universalidad, pero no perdamos de vista
de que por supuesto que hay diferencias y esas diferencias deben ser tomadas en cuenta. Entonces creo que hay que jugar en esos dos frentes, aprender de las especificidades, pero no olvidar que para cambiar situaciones estructurales necesitamos grandes movimientos y eso Claro. requiere cohesión. Pero fíjate, tocas un tema muy interesante que es también como la transición de en un momento histórico. O sea, es mucho más fácil tener casillas y etiquetas, ¿no? Como decías, las minorías, cada quien en su casilla, y ahora todo eso está, pues es un poco más nebuloso, porque estamos en una época de tránsito, de transición, ¿no? Y lo importante entonces es no perder de vista esa universalidad de derechos también, ¿no? Y pues sí, para combatir los miedos. Hablabas también, me parece interesantísimo, y quiero recomendar el libro de una investigadora del SAGE, Lucy Chia. El libro se llama Cómo la ciencia puso el binarismo en nuestras cabezas y nos puede ayudar a salir de ello. Dejando justamente, pues, de lado estas teorías. Ella es una neurocientífica y entonces analiza cómo el cerebro, esta cosa de que el cerebro era un cerebro de mujer, un cerebro de hombre, y entonces va más allá por la teoría de los cerebros mosaicos. Creo que la ciencia también nos está ayudando, pues en ese sentido, en vernos de distinta manera, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. No, estoy de acuerdo con lo que señalas y con lo que señalaba Ale. Creo que, digamos, en la medida en que se sumen los esfuerzos y se identifique aquello que nos es común en términos de agenda política y en términos de exigencia, ¿no? Creo que podremos ganar más, ¿no? Y eso sin olvidar justo, ¿no?, las especificidades de las demandas de cada uno de los grupos, ¿no? Pero eso no significa que no haya cosas en común, ¿no? De la misma forma que nuestros cerebros, Claro. ¿no? Siempre hay algo en común, y principalmente en términos de, de resistencia y de exigencia, ¿no? De impartición de justicia, de acceso a derechos, de acceso a la salud, de acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que ahí es importante el momento que estamos viviendo, ¿no?, en términos de dar el foco hacia las especificidades, pero justo sin olvidar, ¿no?, aquello que nos beneficia en común. Me quedo justamente con el momento que estamos viviendo para hablar en el siguiente bloque de hacia dónde vamos también, o sea, qué nos depara el futuro con estos feminismos, sobre todo en México, porque obviamente el análisis puede ser muy vasto y necesitaríamos todo un seminario para abarcarlo, pero para hablar de México en el siguiente bloque. Regresamos a nuestra mesa, al patriarcado, caso cerrado. Estamos hablando de en qué momento nos encontramos en México en cuestión de pues justamente los feminismos, y quiero tocar un tema que ya ha salido en la mesa o a lo largo de la conversación, que es el poder. Las mujeres rompiendo el techo de cristal, vamos a tener una nueva presidenta, una nueva jefa de gobierno, en esta ciudad. ¿Hay una diferencia entre ejercer el poder desde las mujeres y desde los hombres? Yo diría que no necesariamente. O sea, si pensamos al patriarcado como una estructura que nos cruza, no necesariamente. O sea, podemos, creo que tanto hombres como mujeres, ejercer el poder de una manera muy patriarcal, ¿no? Y no necesariamente nuestra identidad de género va a reflejar una manera un ejercicio particular del poder, ¿no? O sea, creo que siempre hay que tener, creo que ese cuidado y también esa autocrítica, en el caso, de nosotras como mujeres cis, que no necesariamente, muchas veces ejercemos el poder de una manera muy patriarcal, ¿no?
Marcela Lagarde, en su libro Liderazgos Entrañables, decía justamente que hay una manera masculinizada de ejercer el poder y una propuesta de ejercer el poder desde la mujer o desde lo femenino, más con sororidad, y ella habla de entrañable, justo por eso. Usaba una categoría que no existe para decir poder de los hombres. ¿Tú qué piensas? O sea, yo creo que parte del tema es como definir, digamos, esta cosa de definir lo femenino y lo masculino, que termina siendo problemática, pero sí está como muy en el fondo o en la esencia de lo que estamos describiendo como patriarcado, ¿no? El cuidado, los sentimientos, las emociones se identifican como femeninas y la violencia, la agresividad, la ambición como lo masculino. Entonces, sabiendo que, como dice Lucía, eso no existe en el cerebro real, sino que es realmente una construcción cultural, creo que ahí podemos identificar algunas características o formas de ejercer el poder que tienden hacia una o hacia otra, pero creo que en general socialmente, y justamente para construir o con miras a construir una cultura de paz, la cultura de paz requiere que nos sentemos a pensar cómo se ejerce el poder desde hombres y mujeres, ¿no? Claro. Y requiere, creo, hacernos preguntas como la individualidad como un gran valor del siglo XX, muy relacionado con el capitalismo y la forma como del éxito profesional o personal, ¿no? La individualización en alguien de soy el campeón, yo soy la persona que represento, yo soy el gran nombre, ¿no? Respecto de formas, por ejemplo, mucho más comunitarias de ejercer el poder, compartirlo, también reconocer que el cuidado en sí mismo puede ser una vía para el éxito, ¿no? Una escritora que conozco decía, el éxito debería de medirse por nuestra habilidad para estar ahí para las personas a las que queremos, ¿no? Formas totalmente distintas de pensar, pero creo que todas las crisis, la crisis de las armas nucleares, la crisis, por supuesto, de la guerra, la crisis económica y la crisis ambiental, pasan por repensar cuáles son los objetivos que buscamos. Buscamos producir bienes y servicios para que haya un grupo de personas cada vez más ricas por encima de todos, la competencia, el deseo del éxito individual por encima de las comunidades y el extractivismo, o buscamos sociedades mucho más viables para grupos más grandes de personas que pasen por cuidarnos y poner la vida en el centro. Es una forma totalmente de vivir el planeta, totalmente distinta de vivir el planeta. Son cambios de paradigmas, ¿no? Sí, que además no nos hace necesariamente falta. liberal, ¿no? O sea, Claro. que justo la agenda liberal es esa, la del individuo, ¿no? Que mide costo-beneficio y todo el tiempo está calculando los movimientos para poder, ¿no? obtener mayores beneficios que pérdidas. Y ahí creo que justo es de donde tenemos que partir también para pensar otras alternativas, ¿no? de ejercicio del poder. Claro, sí, tiene que ver, pues eso, con ejercicio del poder. Y tú decías, Ale, hace un rato, que oías alguna trabajadora que decía, claro, qué bueno que tenemos una presidenta, pero yo no quiero ser la que limpie los vidrios, ¿no? Igualdad laboral o derechos laborales. Sí, o sea, pienso que la agenda de lo que llamamos antes desarrollo social, que ahora es la agenda del bienestar y las políticas sociales en su formato políticas para el alivio de la pobreza son muy importantes, pero no se va a resolver el tema de la pobreza por esa vía. El tema de la pobreza se resuelve por la vía de reconocer y ejercer los derechos laborales con salario digno, acceso a seguridad social, acceso a cuidados y todo lo que tiene que ver con eso que se llama, digamos, protección social, ¿no? Finalmente, si seguimos en una estructura económica donde el capital, como en México, se lleva, de cada 2 pesos que se lleva el capital, se lleva solo 1 peso el trabajo, que es lo contrario de lo que pasa en el resto de la OCDE, vamos a seguir teniendo una profundización de las desigualdades y una precarización de la vida
porque la gente en México trabaja y trabaja muchísimo. Lo que pasa es que el 50% está en informalidad laboral y no por deseo propio, sino porque las condiciones del mercado laboral son esas. Y cuando estudias el mercado laboral a fondo, las mujeres están más en informalidad, las personas indígenas están en mayor informalidad y ellas son las que pagan el precio de esa informalidad que pasa por peores salarios, menos acceso a la justicia laboral, más precariedad, se perdieron más de esos trabajos durante la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que el mercado laboral realmente es una palanca de transformación social muy importante y diría otra cosa, diría que la organización sindical, que es la manera en la cual se pueden defender derechos laborales, no hay muchas otras, ha sido sistemáticamente corrompida y denostada por un sistema narrativo que ha señalado a los sindicatos como un mal terrible y eso también ha desmovilizado. Entonces creo que hay otra de las maneras en las cuales se pueden reconstruir relaciones sociales de reivindicación y de resistencia, también pasa por revisar esos conceptos que tenemos en México de que sindicato es igual a corrupción y pensar cómo los sindicatos bien llevados, democráticos, bajo nuevas leyes y nuevas formas que incorporen mujeres en sus liderazgos y agendas feministas, pueden ser mecanismos de reivindicación social. Y también hablabas de eso, mujeres en la informalidad, o sea, el porcentaje mayor, porque ahí hay otro tema pendiente en la agenda, que es la agenda de cuidados. Es una agenda compleja y es una gran agenda, no solamente por el papel que históricamente hemos ejercido las mujeres en esas tareas y en esas labores, sino también en el escaso o nulo reconocimiento, ¿no?, en términos legales y en términos de acceso, a derechos o reconocimiento a veces, en muchas ocasiones, de que esas labores de cuidado son labores, o sea, en muchas ocasiones es trabajo, ¿no? Claro. Entonces creo que es una agenda pendiente que no ha tenido la visibilización y el reconocimiento, a pesar de que sí ha sido un impulso de la agenda feminista reciente, ¿no?, el reconocimiento de la labor de cuidado, de las labores de cuidado en general, pero también ahí el Estado tiene que también reconocer su papel, ¿no?, en la contribución y en la facilitación de esas labores de cuidado, ¿no? Entonces creo que tenemos por un lado la invisibilización de la labor, ¿no?, principalmente o generalmente hecha por las mujeres en términos de labores de cuidado, y por otro lado también la indiferencia del Estado, ¿no?, en términos de poder dar las condiciones ideales, por ejemplo, en términos de vejez, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? Infancias, o sea, realmente el Estado tampoco se ha hecho cargo, ¿no? Entonces, la carga para las mujeres, a lo menos en México, ha sido doble, sí, ¿no? Y la invisibilización de su trabajo ha sido doble, ¿no? Doble, triple, cuádruple, la verdad. Nos acercamos al final de la mesa, pero no quiero dejar dos temas. Uno, ya hablábamos de las olas, las pioneras del feminismo, pero hay una generación de feministas hoy combativas, activas, que salen a las calles y se manifiestan, ¿no? Y eso también se ve en el arte. O sea, estoy hablando de manifestaciones públicas, de tomar las calles, pero también todo lo que las manifestaciones en el arte, en la cultura. De alguna manera han tenido una visibilización como mucho mayor, dado que estamos en un mundo donde hay redes sociales, o sea, tenemos mucho mayores herramientas, ¿no?, para poder visibilizar, ¿no?, estas manifestaciones o estos ejercicios de resistencia, pero lo que es cierto es que desde los 70s, eran poquitas, ¿no? pero salían a las calles. Y lo que es muy interesante, al menos en el caso mexicano y comparándolo con otros casos, es que en el caso mexicano la resistencia en las calles tiene un matiz muy performático y que utiliza recursos o ha tenido un diálogo como muy cercano a las artes, desde los 70s hasta la fecha. Claro. Entonces, y ha puesto en el debate público, ¿no?, también problemáticas que son no solamente
en torno, digamos, a la agenda feminista, sino también hasta la agenda cultural, como el caso del patrimonio, ¿no? El valor del patrimonio, los monumentos, el papel de los antimonumentos. Pero justo es bien interesante porque el caso mexicano en particular siempre ha estado muy en diálogo con prácticas performáticas y eso le ha permitido tener una mayor visibilidad, ¿no? O sea, lo podemos ver desde, o sea, en el archivo de Ana Victoria Jiménez, o sea, todo el registro fotográfico de esas marchas, o sea, cómo utilizaban distintos recursos, ¿no? Hasta muchos de ellos irónicos, cómicos, para poder, ¿no? En las calles, por ejemplo, de la Ciudad de México, 30 mujeres, ¿no? Hablar sobre el aborto. Entonces creo que en ese sentido en México ha logrado impulsar distintas agendas gracias a esa resistencia en las calles, ¿no? Que si bien ha sido muy polémica en distintos medios, y ha abierto como el debate público en distintos momentos y sobre distintos problemas, lo que es cierto es que también ha sido un impulso importante para poder como ir avanzando en la agenda o ejerciendo cierta presión frente al Estado, ¿no? Para poder ganar, ¿no? ciertos derechos, ¿no? O a lo menos el reconocimiento público de que lo que está pasando es un problema. Bueno, es un gran problema. Es México, pero también es América Latina, ¿no? O sea, Argentina, Chile, y ahora vemos estos movimientos que se unen también. Como dices, las redes, ¿no? Es más fácil. Sí, o sea, yo te escucho y me encanta porque yo que me he dedicado más bien a la legislación y el dato y la política pública, estoy convencida de que todos esos cambios que hacemos en ese nivel no significan nada si no ocurre un cambio cultural profundo. Aquello que la CEDAW dice que tienen que hacer los estados y es lo más difícil, que es cambiar los patrones socioculturales de conducta. Y eso sí se hace también a través de la ley y a través de las sentencias, porque implican una transformación simbólica desde las estructuras de poder, y eso siempre ha sido también como un mecanismo de transformación social, pero ciertamente no hubiera ocurrido sin ese empuje de las fronteras a través de lo más performático, callejero, cercano a la gente, que también anima, ¿no? Y a mí, aunque no es originario de México, creo que México se sumó con entusiasmo a la marea verde, y creo que es uno de las cosas más sorprendentes de los últimos 5 o 6 años, es ver una marea de mujeres en la calle reivindicando el aborto, cuando el aborto pues seguía siendo de cierta forma tabú, ¿no? Sí. O parecía o se pensaba que era tabú, y de repente resulta que el movimiento de mujeres a favor de este derecho, que además hace 50 o 60 años que se lleva peleando de manera sistemática por feministas que fueron a dar a la cárcel y que se pusieron en riesgo personal para reivindicarlo, y que ahora tiene un arrastre social importantísimo y es una reivindicación muy colectiva. Entonces yo creo que los derechos que se alcanzan a través de esos movimientos más amplios de personas que reivindican por sí esos derechos, es mucho más difícil echarlos para atrás que lo que queda, digamos, como una transformación en un espacio de poder, pero que no tiene esa permeabilidad social, ¿no? A mí eso me gusta de esta época, o sea, que hay temas que eran tabús, que están ya en la mesa y que son cotidianos y que se manifiestan, como el aborto, pero también como la menstruación y como la menopausia, ¿no? Que me encantaría tocar esos temas, pero ya solo nos tocan 3 minutos, ojalá luego las tenga en un seminario. Y entonces quisiera cerrar con hacia dónde vamos, o sea, ¿cómo ven el futuro de los feminismos, del patriarcado? ¿Se va a caer? ¿Pero cuándo? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Yo me quedaría en el quisiera que el patriarcado se cayera. No lo veo muy cercano ese momento, o a lo menos no creo que nos toque verlo. Creo que estamos en un momento donde justo las resistencias van a ser claves para poder seguir, no solamente impulsando la ganancia de derechos, ¿no? Sino también para defender los ya ganados, ¿no? Y creo que no solamente en México, sino a nivel global, ¿no? O sea, justo, digamos, viendo lo que está pasando en Europa, ¿no? Digamos que hay un revés, digamos, con gobiernos mucho más conservadores. Creo que nos va a tocar seguir resistiendo. Eso, ni un paso atrás. Ale.
Pues yo te diría que justo mirando la polarización y como la tendencia hacia la derecha y tratando de comprender cuál es ese atractivo, me parece que hay que repensar las narrativas para hacerlas cada vez más cercanas a las personas y a la experiencia que tienen las personas. Entonces, creo que necesitamos estar en un trabajo constante de repensar cómo hablamos, cómo nos comunicamos, qué es lo que estamos diciendo, cómo se entiende, si se vuelve relevante o se vuelve irrelevante para las personas, y yo creo que eso es algo que justamente veo que en la UNAM es pues es eso, ¿no? Es un espacio donde consistentemente se están como replanteando esas narrativas y pensando cómo decirlo y decirlo mejor. Y yo creo que eso va a ser clave, porque la resistencia es fundamental, pero también necesitamos amplitud y acompañamiento colectivo para una reivindicación más amplia, ¿no? No nada más quedarnos en resistir, sino también en convencer y conquistar. Y creo que en ese sentido pues tenemos mucho de qué hablar todavía y ciertamente mucho que avanzar y mucho que pensar sobre estos avances más autoritarios que nos preocupan enormemente. Pues sí, es un trabajo cotidiano, ¿no? Muchas gracias Alejandra Haas, gracias a Gema Argüello por habernos acompañado en esta mesa El Patriarcado, caso cerrado, del Foro Cultura de Paz, La Espiral de la Resistencia, de la Cátedra Inés Amor, el Centro Universitario Tlatelolco y TV UNAM. Gracias.